Características del glomérulo, cosas que ya sabemos: capilares fenestrado, células mesangiales intraglomerulares, actúan como musculatura lisa, no solamente ellas, también las de la cápsula de Bowman, podocitos y pediceles. Entonces ellos se contraen y van a mover o a ampliar o a cerrar el glomérulo. ¿Listo? Como por ahí pasa sangre, esos movimientos pueden hacer que la velocidad con la que se filtre la sangre varíe. ¿Listo? También las células mesangiales actúan de manera protectora y hacen fagocitosis, porque a veces pueden llegar trombos o pueden llegar bacterias que pueden generar inflamación, obstrucción del glomérulo. Entonces estas células tienen la capacidad de fagocitar esas estructuras para permitir el flujo continuo de sangre. Barrera de filtración glomerular. Entonces tenemos unos componentes celulares que permiten que se genere la filtración glomerular. Esa barrera está conformada por el endotelio capilar, que serían las células planas que vimos ahorita, la capa, la membrana basal, la línea moradita, y la capa visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos y los pediceles. Estas estructuras son las que permiten generar esa barrera para que se filtre lo que se debe filtrar. ¿Listo? Cuando hablamos que hay una alteración en la barrera de filtración, es que hay alguna alteración en alguna de estas estructuras y por ende se filtran cosas que no deberían o no se filtran, ¿sí? Cuando hay inflamaciones pueden generar que no pasen los líquidos, entonces empezamos a tener retención de líquidos en el cuerpo y eso está relacionado con esta barrera. Entonces es importante que vayan identificando dónde se generan las funciones, porque las patologías del sistema renal varían mucho, ¿sí? Y cada uno de los síntomas que se generan va a depender de qué parte de la nefrona está fallando. No siempre falla toda la nefrona, a veces falla el glomérulo o el túbulo contorneado distal o el asa de Henle. Entonces es importante que vayan relacionando las funciones con la parte de la nefrona para cuando tengamos los casos clínicos de renal, ustedes tengan una dimensión de por qué se está presentando esa enfermedad, esos síntomas, debido a la parte del riñón, de la nefrona que se está afectando. ¿Listo? ¿Qué más? La barrera de filtración glomerular contribuye a la filtración por tamaño y carga eléctrica, eso también ya lo sabemos. Hablemos entonces de manera rápida sobre los pasos de la formación de orina, porque ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos. Entonces tenemos que hay 4 pasos o 4 etapas para la formación de orina: la filtración glomerular, la reabsorción, la secreción y la excreción. ¿Sí? Esos 4 pasos me permiten formar la orina. Aquí tenemos un esquema muy chiquitico de cómo se dan esos pasos en las partes de la nefrona. Entonces tenemos una arteriola aferente que ingresa a la cápsula de Bowman, entonces me forma el glomérulo, eso sería el corpúsculo renal. La sangre entra y la sangre se filtra, que sería el primer paso. Ultrafiltrado, filtración, es lo mismo. Se filtra la sangre, sale un líquido que se conoce como orina primaria, pero la sangre no se queda en el glomérulo. La sangre debe de salir del glomérulo hacia la arteriola eferente. La sangre de la arteriola aferente es muy diferente a la eferente, demasiado, porque aquí hay líquido, hay electrolitos y hay cosas que hay que equilibrar. Principalmente en la parte de filtración vamos a equilibrar líquidos y electrolitos. Y en cambio la sangre de la arteriola eferente no tiene líquidos, es espesa, se mueve muy lento y no tiene electrolitos, porque los electrolitos se filtraron. No tiene nutrientes, no tiene aminoácidos, no tiene glucosa, porque acuérdense que los aminoácidos y las glucosas son las partes más pequeñitas de los nutrientes que se pueden filtrar, porque al ser pequeñas se pueden pasar las fenestraciones.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta arteriola deferente? Glóbulos rojos, porque eso no se filtra, proteínas de gran tamaño, ¿sí? Y desechos que estén anclados a proteínas. De resto, todo lo que sea soluble se puede filtrar. Cuando la arteriola deferente sale del glomérulo, esta sangre no puede ir al corazón, es una sangre que no tiene la condición para distribuirse por el cuerpo. Hay que volverla a regular, hay que volverla a llenar de líquidos, hay que volverla a llenar de electrolitos, pero de lo que necesita el cuerpo, no de lo mismo, porque para qué filtramos y vamos a llenarla exactamente de lo mismo. Entonces ella lo que va a hacer es convertirse en unos capilares y estos capilares van a estar relacionados con los túbulos renales. Entonces, mientras la orina primaria va pasando por los túbulos y los capilares están en relación, se da el segundo paso, que es la reabsorción. Yo reabsorbo, vuelvo e ingreso contenidos de la orina hacia la sangre. Reabsorción, ingresa. Y hay componentes en la sangre que no pudieron filtrarse, los que están anclados a las proteínas. Entonces pasamos al siguiente paso, que es la secreción. Cogemos esos desechos y los metemos a la nefrona. Y ya cuando esto suceda, la sangre ya tiene las características suficientes para volver hacia el corazón. Y aquí continuamos con el último paso, que es la excreción, donde se elimina la orina. Ya lo que está en el proceso de excreción no se puede ni reabsorber ni secretar, ya va hacia uréteres, vejiga, uretra y adiós. ¿Qué es la excreción? La excreción es la filtración menos lo que vuelvo y agarro, la reabsorción más lo que le introduzco, la secreción. Y eso es lo que yo elimino. Si alguno de estos procesos se altera, la excreción urinaria no va a ser lo que yo espero en un paciente sano. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con el primer proceso, que es la filtración glomerular. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? En el caso del proceso de filtración glomerular,